Alguien dijo alguna vez que una iglesia pierde el evangelio en la tercera generación. La primera generación recibe el mensaje y lo acepta. La segunda generación lo da por sentado y la tercera generación la pierde. Déjenme explicarles cómo funciona esto. Cuando se inicia una iglesia, el pastor predica el mensaje del evangelio. Los congregantes lo escuchan, lo reciben, lo creen y casi mayoritariamente lo practican. Esta es la primera generación. En la segunda generación, como el pastor da por sentado de que ya todos los miembros conocen el evangelio, deja de predicarlo y ya los sermones se enfocan en temas que él considera relevantes para la iglesia, para su buen funcionamiento. Así que esa generación ya no recibe el evangelio. Esa es la segunda generación. Debido a esto, la tercera generación está confundida. Ya toma como verdad todas las cosas que se le dicen, aun cuando la Escritura señala lo contrario, y como resultado entonces esta generación pierde el evangelio. Esta es la tercera generación. El evangelio ya no se escucha en la iglesia. Y es por esto, hermanos, que es muy importante que en las iglesias se predique regularmente acerca de lo que es el evangelio para que no se pierda. Porque una iglesia sin evangelio puede ser todo menos una iglesia. Una iglesia donde no se predica el evangelio no es una iglesia. Puede ser algún centro de reunión, puede ser algún centro motivacional, un centro de entretenimiento, pero la iglesia donde no se predica el mensaje de Cristo y Cristo está como el centro de cada mensaje, esa no es una iglesia. Y en este inicio de año, hermanos, vamos a hacer una serie de predicaciones, de 3 predicaciones relacionadas directamente con este tema. La predicación del día de hoy tendrá como título ¿Qué es el evangelio? La segunda predicación se llamará ¿Por qué debe predicarse constantemente el evangelio en una iglesia? No va a ser este día, por supuesto, va a ser posteriormente. Y la tercera predicación tendrá por tema las diferentes formas en que las personas reciben el evangelio. No todos reciben el evangelio. Todos lo escuchan, los que van a una iglesia, pero no todos lo reciben. Y esto nos va a llevar a considerar la parábola del sembrador, donde vamos a ver cómo de diferente manera las personas escuchan el evangelio y lo reciben. Vamos entonces a orar, hermanos, para iniciar la predicación de esta mañana, que el Señor nos abra nuestro entendimiento y nos haga ver aquello que tiene para nuestras vidas. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana que nos has traído con bien a este lugar donde podemos estar reunidos como hermanos en un solo corazón, alabando tu nombre y recibiendo el mensaje de tu palabra. Pedimos, Señor, para que al escuchar el evangelio podamos nosotros recordar aquella obra que tú hiciste para nuestra salvación. Pedimos, Señor, que nos des corazones dispuestos a recibir el mensaje y no únicamente recibirlo, sino también poder practicarlo, Señor, para tu gloria y honra. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Para iniciar esta predicación acerca de qué es el evangelio, vamos a dar una definición de lo que es el evangelio. Esta definición está un poquito larga, pero nos va a servir de base para ver cada una de las cosas o de los elementos que estructuran esta definición. Se las voy a leer
y vamos a poner mucha atención en esto para poder entonces entrar a cada uno de los temas a los cuales se refiere esta definición de lo que es el Evangelio. La definición del Evangelio dice así: el Evangelio es la buena noticia revelada por Dios en las Escrituras, mediante la cual Él, o sea Dios, anuncia y ejecuta su plan eterno de salvación, declarando que Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, vivió en perfecta obediencia, murió en la cruz como sustituto de pecadores, fue sepultado y resucitó corporalmente al tercer día, cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento para justificar, reconciliar y dar vida eterna a los que por gracia se arrepienten y creen solo en Él. Está larga la definición, pero vamos a poder entenderla de acuerdo a conforme vayamos nosotros analizando cada uno de estos elementos bíblicos que estructuran la definición que acabamos de ver. Basándonos entonces en la definición, vamos a ver cada uno de los 7 elementos. Vamos a ver 7 elementos que conforman esta definición. No son muy largos, son cortos, pero nos van a hacer entender lo que es el Evangelio. El primer elemento de estos es que el Evangelio es una noticia, no es un consejo. El Evangelio es una noticia, no es un consejo. Acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 1, versículos 1 y 3. Vamos a ver varios pasajes porque es importante que nosotros veamos con la Escritura lo que es el Evangelio. Romanos, capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice así, Romanos 1, 1 al 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. El apóstol Pablo nos habla acerca de que este Evangelio Dios ya lo había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Vayan también a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1. 1 Corintios 15, 1. Dice aquí en la carta del apóstol Pablo, dice también: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he anunciado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. De acuerdo a estos versículos, el evangelio es una declaración que anuncia, eso es importante, anuncia lo que Dios ha hecho para la salvación del hombre. No se trata de un consejo, que nos dan para saber qué tiene que hacer el hombre para su salvación. No es un consejo, es un anuncio, es una noticia de lo que Dios ya ha hecho por el hombre. El Evangelio no comienza diciéndonos, haz esto. El Evangelio comienza diciendo, Dios ya hizo esto por ti. Por lo tanto, no se trata de un consejo moral para mejorar la vida. Se trata de una noticia, de una buena noticia acerca de la obra de Dios salvífica que hizo en Cristo. Lo que hace el Evangelio entonces, este anuncio del Evangelio, es decirnos que Jesús vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, que Jesús murió la muerte que nosotros merecíamos y que Jesús resucitó victorioso. El Evangelio entonces, hermanos, lo que está haciendo es proclamando hechos consumados. No nos está dando ningún consejo para ver qué nosotros vamos a poder hacer. Ya está el Evangelio dándonos esa noticia. Dios hizo esto por ti.
No se trata de instrucciones humanas, se trata de noticia de parte de Dios. Esto no se trata entonces de un consejo, porque el consejo lo que hace es exigir que la persona tenga una capacidad para lograr algo. Déjenme explicarles. En un consejo se asume que el oyente, el que está recibiendo ese consejo, tiene la capacidad para actuar. Una persona da un consejo a otra persona porque sabe que la que lo está recibiendo tiene la capacidad para actuar, ya sea de una manera positiva o una manera negativa, pero tiene la capacidad de recibir el consejo y hacer algo con él. Sin embargo, el Evangelio es diferente, porque el Evangelio no nos da consejos. El Evangelio lo que hace es reconocer que el pecador está espiritualmente muerto, no está herido. Un pecador no está herido, como dicen algunas frases teológicas. El pecador está espiritualmente muerto. Así que no se trata de ayudarlo, de darle consejos y ayudarlo para que pueda él resucitar. Como está muerto, es necesario entonces que el Evangelio venga y le dé la salvación, porque él no puede salvarse por él mismo. El hombre no puede salvarse por él mismo. Así que no se trataría de que el Evangelio fuera un consejo, decir, mira, haz esto para que logres la salvación. No se trata de eso. Se trata de ofrecer la salvación. El Evangelio ofrece la salvación. La buena noticia del Evangelio es que no nos dice cambia para que tú puedas ser aceptado. El Evangelio no te dice tú tienes que cambiar para que Dios te acepte. No, el Evangelio dice Dios te acepta en Cristo y entonces tú eres cambiado, tú eres transformado. Porque el poder del Evangelio no se encuentra en la persona que está escuchándolo. El poder del Evangelio se encuentra en el mensaje mismo del Evangelio. Trae poder, el Evangelio trae poder. Ahora, si bien es cierto que el hombre no participa en su salvación, sí es cierto que la noticia del Evangelio debe de producir en el hombre una respuesta. No puede quedar el hombre sin responder, impávido. El Evangelio es una noticia en la cual dice, tú no puedes participar en tu salvación, pero sí debe de haber una respuesta de parte del hombre, de parte del que escucha el Evangelio. Y esta respuesta únicamente es arrepentimiento y fe, no más. No se necesita nada más para llegar a la salvación. Únicamente el arrepentimiento y la fe. Y entonces cuando esto ocurre, la obediencia cristiana fluye, ahora sí ya fluye como un fruto por haber escuchado la buena noticia. No es que nosotros debamos de ser buenos para motivar a Dios a salvarnos, no podemos hacerlo. Pero cuando Dios nos transmite el Evangelio, lo recibimos, nos arrepentimos y actuamos en fe, entonces ya somos transformados y debemos dar como fruto de esa salvación la obediencia hacia Dios. Así que en este primer punto debemos ver que el Evangelio no se trata de una lista para ir subiendo, avanzando pasos hasta llegar a Dios. El Evangelio se trata de que Dios descendió para salvarnos. Esta es una buena noticia para pecadores cansados, de que Cristo ya hizo todo por nosotros. Así que nuestra tarea, hermanos, no es aconsejar al mundo. No es decir al mundo, mira, pórtate bien, haz las cosas así, haz las cosas de esta manera. Nuestra tarea es anunciar fielmente lo que Dios ha hecho con su Hijo Jesucristo. Esa debe de ser nuestra tarea al anunciar el Evangelio. No dar clases de moralidad. Y a veces nosotros, hermanos, tratamos de dar clases de moralidad.
Vemos a las personas y nos admiramos de ellas cuando nosotros estuvimos en su misma condición. Debemos de tener misericordia con aquellas personas y ver que así como están ellas perdidas, que tienen un velo en los ojos porque Satanás les tiene entenebrecido el entendimiento, debemos entender que nosotros estuvimos también en esa misma condición. Y que no es que nosotros hayamos optado por portarnos bien. Lo que pasa es que Dios nos eligió, nos transmitió el Evangelio, tocó nuestro corazón, nos dio la fe para creer en Él sin que nosotros lo hubiéramos merecido. Y entonces nosotros ya comenzamos a dar fruto dignos de arrepentimiento. Pero no seamos nosotros como aquellos fariseos que trataban de dar clases de moralidad. Prediquemos el Evangelio y debemos de predicarlo con amor y debemos de predicarlo con misericordia, porque nosotros estuvimos también de ese mismo lado. El segundo elemento que nos habla esta definición es que el Evangelio tiene origen divino y además nos es revelado. Vayan a Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12 dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio no nace del razonamiento humano, nadie lo inventó, ningún hombre. El evangelio es una revelación directa de Dios, una revelación soberana de Dios. El evangelio es un mensaje que desciende del cielo. No se trata de que haya nacido en la mente de algún hombre, ni tampoco se trata de una reflexión religiosa que haya hecho alguna cultura. El origen del evangelio es un origen divino, desciende de lo alto. El apóstol Pablo lo confirma con claridad aquí cuando nos dice que el evangelio no es según hombre, según ningún hombre. Dice el apóstol Pablo: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Esto significa que el evangelio no es una invención humana. El evangelio se trata de una iniciativa soberana de Dios. Porque si el evangelio hubiera sido creado por alguna mente humana, no tuviera el poder que tiene el evangelio. El evangelio sería débil y cambiante, así como nosotros somos. Pero porque procede de Dios, el evangelio es verdadero, es suficiente y es eterno. Además, el evangelio no solo tiene un origen divino, sino que también se nos ha sido revelado. Dios no estuvo esperando a que el hombre lo descubriera. Dios lo dio a conocer por medio de la historia, por medio de las Escrituras, y finalmente nos lo dio a conocer por medio de su Hijo Jesucristo. Así que el mensaje no fue encontrado, el mensaje de salvación no fue encontrado por nadie, el mensaje de salvación fue anunciado por Dios, nos fue revelado a nosotros. Y es esta verdad del evangelio la que humilla al orgulloso, pero consuela al creyente. Humilla al orgulloso porque nadie puede atribuirse el mérito de haber concebido el camino de salvación. Nadie puede decir: yo sé cómo puedo llegar a la salvación por mis propios medios, sin necesidad de Cristo. Y muchos así lo piensan, pero son orgullosos, que tarde o temprano van a reconocer que la única manera de llegar a la salvación es por medio de Cristo. Pero también nos consuela porque lo que Dios revela no puede fallar. Y no puede fallar porque la salvación no descansa en ideas humanas, sino que descansa en las mismas palabras de Dios que ha hablado.
Por eso, hermanos, el Evangelio no debe de discutirse como una opinión ni adaptarse como una moda. ¿Les ha tocado alguna ocasión en la cual personas tratan de discutir el Evangelio como si se tratara de opinión humana? Personas que no conocen el Evangelio comienzan a tratar de desvirtuarlo con argumentos psicológicos, argumentos falsos y muchas veces hasta argumentos ofensivos. Pero el Evangelio no debe de discutirse. El Evangelio tiene que predicarse. El Evangelio no debe de adaptarse tampoco como una moda. El Evangelio es eterno. Lo que fue antes es ahorita y lo que ha sido después. Esto es algo que se da mucho en nuestras épocas también. En algunas iglesias adaptan el Evangelio a las modas. Ahora sí vamos a recibir matrimonios del mismo sexo, porque lo que dice la Escritura ya es anticuado. Ahora sí las personas tienen que venir, vénganse como quieran, porque las costumbres del Evangelio, la santidad de Dios, eso ya pasó de moda, es anticuado. No, hermanos, el Evangelio es eterno y nunca debe de adaptarse a las modas ni a las costumbres del mundo. El matrimonio debe de recibirse con reverencia, debe de creerse en él y debe de proclamarse con fidelidad. Porque sabemos que el Evangelio viene del cielo, es divino y viene para salvar a la humanidad. El punto número 3 de estos elementos es que el Evangelio es cristocéntrico. Vayan a 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo el Evangelio trata de Cristo. El Evangelio no se trata de una experiencia que podamos tener. El Evangelio tampoco es una filosofía. El Evangelio se trata de una persona y de la obra redentora de esta persona. Y esa persona es Cristo. El Evangelio tiene únicamente un solo centro, que es nuestro Señor Jesucristo, porque el Evangelio no gira en torno al hombre. Nosotros no somos el objeto de las cosas de Dios. Cristo es el centro de todo. Y la gloria de Dios tiene que ser el centro de todas las cosas. El Evangelio, su centro no debería de ser nosotros mismos, sino únicamente la persona de nuestro Señor Jesucristo y la obra de Él. El apóstol Pablo lo expresa con una sencillez en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, donde dice, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Todo el Evangelio debe de ser cristocéntrico. Todas las predicaciones debe proclamarse el nombre de Cristo para la gloria de Dios. Y esto significa que el Evangelio no es primordialmente una enseñanza moral, ni tampoco se trata de una experiencia religiosa. El Evangelio es el anuncio de quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho. Ese es el centro del Evangelio. ¿Quién es Cristo y qué ha hecho Cristo? Por lo tanto, hermanos, donde Cristo es desplazado, el Evangelio se distorsiona. Una predicación sin Cristo no puede llamarse predicación. Una predicación en la cual no se confronte al que escucha con el pecado y no se exalte la gloria de Cristo, no puede ser una predicación. Eso es porque toda la predicación debe llevar a Cristo como su centro. Cristo es el contenido del Evangelio, su encarnación, su vida perfecta, su muerte sustitutoria y su resurrección victoriosa. Nosotros
no proclamamos principios para vivir bien. No proclamamos principios para portarnos bien. Nosotros proclamamos a un Salvador vivo, un Salvador que resucitó. Nunca debemos nosotros de llamar a las personas a verse a sí mismas, cómo están, cuál es la situación de ellos. Debemos de proclamar el Evangelio para que esas personas miren a Cristo, volteen a mirarlo a Él. Y esta verdad, cuando se proclama el Evangelio de esta manera, lo que hace es reordenar nuestra fe y nuestra adoración. Porque el creyente no encuentra esperanza en qué tan constante es su asistencia a la iglesia. Tampoco encuentra esperanza en cómo son sus obras, si sus obras son buenas, cuántas obras hace de bondad. La esperanza del creyente se encuentra en la obra perfecta de Cristo. Ahí está su esperanza, en la obra de Cristo, no en lo que puede hacer, porque no puede hacer nada. Es por esto, hermanos, que en una iglesia no puede crecer por métodos humanos. Y estoy hablando a una iglesia, estoy hablando de un crecimiento no numérico, un crecimiento espiritual. No es lo mismo crecimiento numérico que crecimiento espiritual. Puede ser una iglesia gigantesca donde el crecimiento espiritual sea muy pequeñito, pero puede ser una iglesia pequeña donde el crecimiento espiritual sea grande. Y esto se logra únicamente por poner nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Esto se logra únicamente cuando se proclama a Cristo y a Cristo crucificado, no a otras cosas. Por eso el Evangelio siempre debe de conducirnos al mismo lugar, a los pies de Cristo, porque es ahí donde el pecador es justificado, es ahí donde el cansado encuentra descanso, y es ahí donde Dios recibe toda la gloria. El cuarto punto de esta definición es que el Evangelio incluye hechos históricos. No se trata de hechos ficticios, no se trata de mitos, no se trata de inventos. El Evangelio trata con hechos históricos. La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo son hechos reales. No es mitología. Es un Evangelio verdadero. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4, dice: además os declaro el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y luego dice el versículo 3 y 4, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Así que el Evangelio es un hecho histórico, no nace de mitos, ni de ideas religiosas, ni de experiencias subjetivas. El Evangelio nace de acontecimientos reales en la historia. El apóstol Pablo declara que Cristo fue crucificado, Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Y esto no se trata únicamente de que son símbolos o son metáforas o son figuras, sino que se trata de hechos verificables que ocurrieron en un tiempo determinado y en un lugar determinado. Porque si estos eventos, hermanos, si estos eventos no sucedieron realmente, entonces nuestra fe es vana. Ahí mismo, capítulo 15, versículo 14 de 1 Corintios dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Cristo no resucitó, hermanos, vana sería nuestra fe. Además, estos hechos históricos no son neutrales, sino que tienen también un propósito de salvación. Cristo no únicamente murió históricamente, sino que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación.
Así que nuestra esperanza no debe de descansar en sentimientos cambiantes, sino que nuestra esperanza descansa en hechos firmes, históricos, reales que fueron consumados. Cristo murió, resucitó y vive, y en estos hechos descansa nuestra salvación. El punto número 5 de esta definición nos dice que el Evangelio trata directamente con el problema del pecado. Vayan a Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26. Romanos 3, 23 al 26. Romanos 3, 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. El Evangelio no evade el principal problema del ser humano, que es el pecado. El Evangelio lo confronta, pero lo confronta con amor y con verdad. La Escritura declara esto y dice que Cristo murió por nuestros pecados. Esto nos recuerda que el mayor problema del hombre no se trata de la falta de éxito. No se trata tampoco el sufrimiento ni la ignorancia del hombre. Ese no es su mayor problema. El mayor problema del hombre es el pecado, porque el pecado nos separa de un Dios santo. Una persona que vive en pecado, una persona que no ha sido regenerada por la sangre de Cristo, está en enemistad con Dios. La gente no lo entiende. No lo entiende porque no entienden el mensaje de la Escritura. Pero una persona que no tiene a Cristo en su corazón es una persona que tiene un grave problema porque está enemistado con Dios. Así que el Evangelio no comienza consolando emociones, sino tratando con la raíz de nuestra condición. Por eso, hermanos, cuando se predica o cuando se habla acerca de que Cristo te ama tal y como eres, y no te preocupes, ven así y todo, y hace una oración para recibir a Cristo, lo que le llama la oración del pecador, pero no se le confronta con el pecado, hermanos, se está engañando a esta persona. Se les está llevando por el camino hacia el infierno. Debe de confrontarse primeramente con el pecado, porque esa es la raíz de nuestra condición en la cual nos encontramos en enemistad con Dios. El Evangelio nunca debe de tratarse de una manera así. Nunca debe de tratarse con los sentimientos. Mira, con los sentimientos de las personas. Mira, ven a Cristo y todos tus problemas se te van a terminar. Ven a Cristo y te va a ir bien en la vida. No, hermanos, ese no es el Evangelio. Nunca nos habla el Evangelio de eso. El Evangelio nos habla de que vamos a tener dificultades, pero ahí va a estar Cristo con nosotros, que es muy diferente. Pero nunca debemos nosotros de comenzar el Evangelio consolando emociones de las personas. Debemos tratando la raíz de la condición en que se encuentra esa persona, que es el pecado. Porque el Evangelio, lejos de minimizar el pecado, lo toma tan en serio el pecado que se requirió la muerte del Hijo de Dios para poder subsanar esa falta. Es por eso la seriedad de ello. Si el pecado no fuera tan en serio, Dios no hubiera permitido la crucifixión de su Hijo. Es serio el pecado. En la cruz es donde nosotros vemos la gravedad del pecado, pero también vemos ahí en la cruz la gracia, la grandeza de la gracia. Dios no pasó por alto la culpa de nuestro pecado. Tenía que ser castigado. Sin embargo,
no la castiga sobre nosotros, sino que la cargó sobre Cristo en la cruz para perdonar y para justificarnos a nosotros. De ahí la gravedad y de ahí la importancia que el Evangelio trata con el pecado. Porque esta verdad nos humilla, pero a la vez nos libera. Nos humilla porque revela que no podíamos resolver nuestro problema más profundo. Pero también nos libera porque nos anuncia que este problema ya fue subsanado en la cruz. Así que, hermanos, por eso el Evangelio no promete una vida sin dificultades, sino que nos promete algo mejor. Nos promete una reconciliación con Dios. No hay nada mejor que eso. Porque las dificultades las podemos pasar cuando Dios está de nuestro lado. Pero cuando nosotros estamos en enemistad con Dios, nosotros estamos caminando por el camino equivocado. El sexto elemento de esta definición es que el Evangelio se recibe solo por gracia, solo por la fe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Vayan ahí, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no se gana por obras, ni tampoco se gana por méritos humanos. Porque la salvación nace de la gracia de Dios, no de lo que nosotros podamos hacer, sino que nace de la gracia de Dios. El Evangelio comienza con Dios, no comienza con nosotros, no comienza con el hombre. La Escritura lo que nos habla aquí es que nosotros somos salvos por gracia, y esto quiere decir que es un favor que nosotros no merecemos. Es un favor que Dios les da a pecadores que son incapaces de salvarse por sí mismos. Nosotros no podemos aportar ni obras ni promesas. Nosotros lo único que podemos aportar a nuestra salvación es nuestra necesidad de Cristo, nuestra necesidad de ser reconciliados con nuestro Dios. Porque la gracia de Dios no responde a lo que nosotros hicimos. La gracia de Dios no responde a nuestras obras. No es por lo que nosotros podamos hacer bien en que motivamos a Dios para que nos salve. Al contrario, la gracia de Dios se recibe aun cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto es lo maravilloso de la gracia. La salvación se recibe entonces por medio de la fe. Pero la fe tampoco es una obra nuestra, la fe es un don de Dios. Es como nosotros, hermanos, es como si nosotros extendiéramos nuestras manos vacías y recibiéramos un regalo de parte de Dios. Esa es la gracia. Y aún esa fe, Dios nos la da como un regalo. Así que confiar en Cristo es descansar únicamente en su vida perfecta, en la muerte sustitutoria y en su resurrección victoriosa. Y el punto número 7 nos dice que el Evangelio produce salvación y transformación real. Vayan a Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1:16. El Evangelio produce salvación y transformación real. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poder en lo cual nos produce salvación, pero también nos produce transformación real. Vayan a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículos 11 al 14, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Si bien, hermanos, el Evangelio la salvación no es por obras, nosotros somos transformados realmente para producir en nosotros buenas obras. El Evangelio, aunque no se trata de un consejo moral ni una invitación a mejorar nuestra conducta, el Evangelio trae poder de Dios para salvarnos y para transformarnos realmente. Es en Cristo en que Dios actúa soberanamente para rescatar al pecador de la culpa, de la condenación y de la ira justa que merecía. Pero la salvación no nace del esfuerzo humano, sino de la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz. Pero esa obra que Dios hace en el creyente debe de reflejar una transformación. Debe de dar frutos dignos de arrepentimiento. La Escritura dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. Y esto significa, hermanos, no que haya una transformación perfecta en nuestra vida. Esto va a ser cuando nosotros seamos glorificados. Pero sí significa que cuando una persona recibe el Evangelio, hay una transformación real en esta persona. Lo que era antes ahora ya no es. Lo que amaba antes ahora ya no lo ama. Ahora ya es una lucha constante con el pecado. Antes se deleitaba con el pecado, pero ahora ya lucha constantemente con el pecado. Porque ya el deseo de aquel que ha sido salvado es agradar a Dios, no agradarse a Él, no agradar a los hombres, es agradar a Dios. Y el Evangelio no solamente cambia el destino eterno, sino que también cambia el corazón presente, porque el verdadero Evangelio transforma a aquel que lo acepta en su corazón. Debe de haber una transformación en nuestra vida. Cristo no únicamente nos salva del infierno, Cristo también nos conforma a su imagen. Aquel que nos salva también nos santifica. Aquel que nos salva también nos justifica y algún día también nos va a glorificar. Vamos a estar luchando contra el pecado, pero algún día seremos glorificados, seremos como Él, y entonces nos despojaremos de todo aquello que nos ha venido estorbando. Concluyo con lo siguiente, hermanos. Este mensaje nos enseña que el Evangelio no es una idea religiosa, ni tampoco es una invitación, un consejo a esforzarnos más de cómo ser mejores. El Evangelio es la gloriosa noticia de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. El Evangelio nos recuerda que nosotros no somos salvos por nuestras obras, sino por la obra perfecta que Cristo, el Hijo de Dios, hizo por nosotros. Y cuando nosotros llegamos a entender el Evangelio, toda nuestra presunción, toda nuestra jactancia se muere. Porque entonces ya nuestra esperanza se afirma y nuestro corazón descansa en Cristo. Hoy, hermanos, somos llamados no solo a reconocer el Evangelio, sino a creerlo, a abrazarlo y a vivir a la luz de Él en obediencia a lo que el Evangelio nos demanda. Y si te encuentras cansado, el Evangelio te invita a descansar en Cristo. Si estás cargado de culpa, el Evangelio te anuncia perdón. Si estás luchando con el pecado, el Evangelio te recuerda que el mismo poder que te salvó también es el mismo poder que te transforma cada vez más para llegar a ser la imagen de Jesucristo. Así que, hermanos, no salgamos de este lugar aferrados a qué podemos hacer nosotros por Dios, sino a lo que Dios ya hizo por nosotros. Que nuestra vida, nuestras palabras y nuestra esperanza proclamen siempre esta verdad: que Cristo murió, que Cristo resucitó
que Cristo reina y que en Él hay salvación para todo aquel que cree.